Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos con el estudio de nuestro motor asincrónico y vamos a tratar de desarrollar ahora la expresión de la cupla y la curva característica de cupla, típica en todos estos tipos de motores. En el circuito equivalente anterior, nosotros habíamos dibujado el circuito clásico R estatórico, J, X de dispersión estatórico, y acá la rama de excitación G y B menos JB. Esta es G sub 0 menos J B0. Y después veníamos R estatórica reducida, R rotórica reducida, reactancia de dispersión rotórica referida, y teníamos la resistencia de carga que habíamos desarrollado mediante un artilugio matemático, la R de carga. ¿Está bien? Por acá circulaba I' sub R. Acá tengo la fuerza electromotriz menos E estatórica. Acá tengo la reducida, E sub R'. Y la corriente I sub 0. Por aquí, corriente de pérdidas, corriente magnetizante, igual que en el trafo, ¿se acuerdan? Bueno, por acá la corriente estatórica y la tensión estatórica aplicada. Por cierto, para una fase del motor. Este es un motor trifásico. Bueno, este circuito es el circuito equivalente completo que me permite calcular las potencias. ¿Se acuerdan que habíamos visto las potencias distintas? Vamos a escribirla porque la vamos a usar. Teníamos la potencia mecánica, era igual a I' sub R al cuadrado por R sub R' por 1 menos S sobre S. Es decir, la potencia que se desarrollaba acá. Esta potencia. Esta corriente al cuadrado por esta resistencia. La potencia de pérdidas eléctricas en el rotor, en el cobre del rotor, era I' sub R al cuadrado por R sub R', simplemente. Y la suma de ambas, ¿se acuerdan? La suma de ambas era igual a la famosa potencia sincrónica, que era igual a la potencia mecánica más la potencia de pérdidas en el cobre. Que, dicho sea de paso, habíamos encontrado que resultaba ser potencia sincrónica igual a I sub R' al cuadrado por R sub R sobre S, directamente. Es decir, la potencia sincrónica es la potencia que se desarrolla en la combinación de esta resistencia más esta resistencia. Habríamos dicho la potencia sincrónica es la potencia que se transfiere del estator al rotor vía campo rotante, o sea, vía magnética. Esa es la potencia sincrónica. Bueno, se puede también hacer acá, antes de hacerlo a continuación, porque nos va a ser útil, podemos, fíjense, la potencia mecánica es igual a la potencia sincrónica por 1 menos S sobre S. La potencia de pérdidas en el cobre es igual a la potencia sincrónica por S. Bueno, acá uno puede ver la potencia de pérdida en el cobre. Acuérdense que el resbalamiento habíamos hecho el orden del 3, un 5% máximo. Bueno, la potencia de pérdidas en el cobre de la máquina es el orden de un 3% de la potencia transmitida del estator al rotor. Mientras que la potencia mecánica es la potencia sincrónica por este concepto L1. Perdón, acá es un errorcito. Acá está. Es 1 menos S nomás. Ahí está. O sea, potencia mecánica es potencia sincrónica por 1 menos S. Ahora sí, ahí estamos bien. Ya me había equivocado. Esta es por S, potencia sincrónica por S es la pérdida. Y potencia mecánica desarrollada en el eje es la potencia sincrónica por 1 menos S. Ahí está la suma. Bueno, digamos, si este es un 5%,
la potencia de pérdida es el orden del 5% de la sincrónica y la potencia mecánica es el 95% de la sincrónica. ¿Está bien? Así es, eso es lo correcto. Bueno, estas relaciones nos van a servir para calcular la cupla después. Lo concreto que yo quería decirle que habíamos mencionado que el circuito equivalente se podía simplificar. Bueno, la simplificación, a diferencia de que se hacíamos con el transformador, que eliminábamos la rama de excitación, ahora no la eliminamos a la rama de excitación, sino que la trasladamos adelante, al comienzo. Así, la sacamos de acá y la ponemos acá. Entonces, tengo la tensión de entrada y la rama de excitaciones me aparece acá ahora. Por ahí van a encontrar alguna bibliografía que hace esta simplificación. ¿Sí? Acá tengo el menos J, B0, acá tengo el G0, acá tengo el I0 y acá aplicado el B estatórico. ¿Está bien? Bueno, es una simplificación que introduce un error. Seguro, como todas las simplificaciones, igual que pasaba con el transformador. Excepto que acá ese error se justifica porque se simplifican las ecuaciones a desarrollar acá para el cálculo de cupla, velocidad sincrónica, velocidad del rotor, etcétera, para los distintos tipos de carga. Y se supone que esto se puede hacer así porque la relación entre R sub E y el Z0 equivalente, que es, acuérdense, Z0, vamos a poner acá, es 1 sobre I0, la admitancia. El Z0 es mucho mayor que el R, que el ZE. Entonces, hay una relación que dice que lo que justifica esto, vamos a borrar esto acá, lo que justifica este circuito equivalente es el hecho de que Z0 es mucho mayor que el Z estatórico. Es decir, la impedancia de esta rama es mucho mayor que esta. Entonces, la corriente que se traduce por acá es la estatórica con, digamos, al ser menor se puede hacer esta relación. Ahí estamos. Entonces, la corriente que circula por acá es directamente la I' sub R. La corriente estatórica es esta. Se sigue cumpliendo que I estatórica se deriva por acá. Esta corriente es el orden del, dijimos nosotros, la corriente de vacío es el orden de un alto, un 30, 20, 25, 30% de la corriente esta, entrante. Entonces acá me está quedando un 60, 65% de la corriente aquí. Bueno, entonces, al suponer esto, yo puedo hacer todo el cálculo, pero con esta I sub R calculada con esta tensión. Es suponer que la corriente rotórica es un poco mayor de la que es realmente. Se comete un error en el cálculo de orden de un 5%, no más que eso. ¿Está bien? A partir de ahí, entonces, vamos a usar este circuito equivalente para ver el tema de la cupla. Bueno, así las cosas. Con este circuito equivalente, empezamos. La cupla motora, ustedes se acuerdan, o deben conocer, que la cupla motora es igual a el producto o el cociente de la potencia mecánica sobre la velocidad rotante, sobre los nRPM. Es un concepto de la mecánica, digamos. En este caso particular, la cupla motora va a ser la potencia mecánica que se desarrolla acá, dividido n sub R, que es la del rotor. ¿Está bien? Esto es igual entonces a potencia mecánica, la tenemos escrito por acá, I sub R' al cuadrado por R sub R por 1 menos S sobre S, todo dividido en R. ¿Está bien? Pero nosotros habíamos dicho que, digamos, operando con esto, la potencia mecánica, también podríamos ver, era potencia mecánica era igual a la potencia sincrónica por 1 menos S directamente. Entonces, reemplazando acá, sí, ¿qué pasa? Bueno, discúlpenme un cachito, chicos.
Disculpen chicos, volvemos acá. Disculpen, tuve que atender un llamadito. Bueno, estábamos entonces, la cupla mecánica es la potencia mecánica dividida la velocidad del rotor, ¿está claro ahí? Es esto. Y después hemos dicho que la potencia mecánica es la potencia sincrónica por 1 menos S. Bueno, fíjense, nosotros acá podemos continuar así. Este S lo reubicamos aquí, no, está acá. Y hacemos, reescribimos esto y decimos I sub R prima al cuadrado por R sub R prima sobre S, esta S, por 1 menos S sobre NR. ¿Qué es esto? Potencia sincrónica. Y está bien, porque fíjense, reescribí, esta es la potencia sincrónica, que es la potencia mecánica por 1 menos S. Bueno, fenómeno. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Por otro lado, borro acá y seguimos. Por otro lado, NR es igual a NS por 1 menos S. ¿Se acuerdan? 1 menos S. Si yo reemplazo NR acá, me queda entonces que la cupla motora finalmente es igual a P motora sobre velocidad del rotor igual a, esto es PS, potencia sincrónica, igual a potencia sincrónica, reemplazo NR por NS, fíjense, reemplazo directamente NS por 1 menos S, este con este se va, y me queda potencia sincrónica sobre velocidad sincrónica. Creo que ya lo habíamos hecho esto, pero de todas formas lo demostramos nuevamente. La expresión de la potencia de la cupla, la presión de la cupla se calcula de la misma forma, tomando el cociente potencia mecánica sobre velocidad del rotor, velocidad de giro del rotor, o la potencia sincrónica, potencia transmitida del rotor sobre la velocidad sincrónica. Esta potencia gira o aparece magnéticamente girando a la velocidad sincrónica. Cualquiera de las dos expresiones me da el mismo valor de cupla motora. ¿Está acá? Bueno, pero volvamos a esta expresión, entonces quedémonos con esta que es la más común y digamos así, la cupla motora, hay una sola cupla motora, la vamos a expresar en función de la PS sobre NS es igual, entonces, PS, acá la tenemos escrita, es I sub R' al cuadrado por R sub R' dividido S y dividido NS, S por NS, ahí está. Esta es la potencia, que vamos a tratar de representarla de alguna forma. Bueno, como la corriente rotórica es una variable, varía en función del resbalamiento S, va a haber una doble variación de magnitudes en función del resbalamiento. Por un lado, I sub' sub R toma distintos valores según el resbalamiento. Entonces, conviene, para poder hacer un cálculo real con los parámetros estables, fijos de la máquina, reemplazar este valor de I sub R, ponerlo en función del valor de la tensión B sub E. Esta, tensión estatórica. Para eso es justamente que este circuito equivalente simplificado viene bien, digamos, porque es más sencillo el cálculo. Bueno, vamos a tratar de desarrollar la expresión de la cupla en función de esta tensión. Para eso, borro acá y vamos a plantear una ecuación. Una ecuación que va a ser I sub R la que circula por acá, entonces vamos directamente. La tensión, esta es B sub E, es la tensión que está aplicada acá. ¿Sí? Entonces, escribimos B sub E punto vector igual aproximadamente a I sub R prima por R sub E más JX de dispersión estatórico más esta caída de tensión más, y ahora ponemos directamente una sola R, ¿está bien? Juntamos esta con esta, y acuérdense, R' sub R más R de carga, esta era igual a R sub' sub R sobre S.
directamente. Entonces, más I sub R prima por R prima sub R sobre S, la suma de estas dos, más J X prima de dispersión sub R. Entonces, la tensión aplicada, la tensión estatórica, es aproximadamente igual a la caída de tensión que se desarrolla en la parte de la impedancia estatórica y la impedancia rotórica, que es esta ecuación de equilibrio. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos que operar con esto y me queda que la tensión estatórica es igual a la corriente rotórica prima, factor común de R sub E más R sub R sobre S, más J X de dispersión estatórico más X de dispersión rotórico prima. Así. R sub E y R sub E. Cierro. Me queda una única impedancia con una resistencia equivalente igual a la resistencia estatórica más la resistencia rotórica referida dividido S, la variable, el rebalamiento, y la suma de las reactancias, estatórica más rotórica, reducida al primario. ¿Está bien? Seguimos operando con esta, vamos a borrar este circuito equivalente ahora porque ya no lo uso más, y continuamos el desarrollo de la ecuación de la cupla. La idea era reemplazar en la expresión de la cupla el valor de I en función de B sub E, de espejo. I sub R prima es igual a B sub E dividido Z equivalente si ustedes quieren, pero lo vamos a poner todo junto. Vamos a poner R sub E más R prima sub R sobre S más J X de dispersión estatórico más X' de dispersión rotórico, así, la impedancia equivalente. Este es el Z equivalente. Z equivalente, ¿está bien? Bien. Entonces, si yo voy con esta expresión de I y la reemplazo en la ecuación de la cupla que he encontrado recién, voy a me voy a ir aproximando a la ecuación, aproximando a una ecuación definitiva, digamos. Bueno, el asunto es así. El tema es tomar las magnitudes, I, magnitud, B, magnitud. Entonces, I es esto, esta es la expresión vectorial. La magnitud sería I sub R prima. Magnitud es B sub E magnitud del módulo dividido la magnitud de Z. La magnitud, este es un número complejo, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Bueno, raíz cuadrada de R equivalente más R sub R prima sobre S al cuadrado más X de dispersión estatórico más X de dispersión rotórico prima al cuadrado. Magnitud sobre magnitud. Esta expresión es la que reemplazo en la ecuación de la cupla. ¿Cuál es la ecuación de la cupla? Esa que decía que cupla, C, cupla motora, es igual a I cuadrado por R, o sea, esta. I prima sub R al cuadrado por R sub R prima sobre S sobre NS. ¿De acuerdo? Potencia sincrónica y velocidad sincrónica. Esta es la ecuación que encontramos hace un ratito, digamos. Bueno, reemplazo I sub R por este valor. Y me queda, vamos a ponerlo así, R' sub R sobre S por NS, todo esto, por I, esto que está acá, B I cuadrado, entonces me sale el módulo de B sub E al cuadrado dividido
este denominador al cuadrado. Entonces me queda directamente R sub E más R sub R' sobre S más X de dispersión estatórico más X de dispersión rotórico prima. Vamos a sacar los corchetes así queda mejor expresada. Así. La suma de ambas resistencias al cuadrado, la suma de las ambas reactancias al cuadrado, así. Sin la raíz cuadrada, porque le elevé al cuadrado. Bien, acá aparece, hay varias consideraciones que hacer. La primera, la más importante de todas, es esto, miren. La cupla motora de la máquina, la cupla motora de la máquina está en función directa con el cuadrado de la velocidad estatórica. Ese es un dato sumamente importante porque justamente en los arranques, y cuando veamos arranque de motores, uno de los métodos clásicos tradicionales para arrancar los motores trifásicos de inducción es el famoso conexionado estrella-triángulo, ¿sí? Entonces, ustedes deben acordarse que la relación que existe entre la tensión de fase y la tensión de línea, entre la estrella, tensión de fase, y la línea, triángulo, ¿es cuánto? Raíz cuadrada de... Se lo dejo. Bueno, entonces, si yo arranco el motor que está preparado para trabajar en triángulo, lo arranco en estrella, la tensión aplicada es menor que la que tendría que tener en funcionamiento normal. ¿Está bien? Elevado al cuadrado. O sea que va a arrancar con un valor de cupla mucho menor que el valor de cupla nominal. Ese es el tema. ¿Sí? Bueno, hay que acordarse de eso. Se lo dejo para que ustedes revean el tema del trifásico, ¿no? Entonces, primera condición o primera conclusión que sacamos del análisis de esta expresión de la cupla. La cupla es directamente proporcional al cuadrado de la tensión aplicada en cada fase del motor, por supuesto, sistema trifásico. Es la velocidad sincrónica para un determinado motor, un par de polos, dos pares de polos, etc., es constante. Entonces, varía en función del rebalamiento. El rebalamiento va a depender de la carga mecánica. Pero el rebalamiento aparece acá y aparece acá también. Bueno, hay que hacer un análisis mucho más detallado matemáticamente para llegar a ver cómo varía la cupla, cómo sería la variación de la cupla M en función del resbalamiento S o en función de la velocidad rotórica. ¿Está bien? Lo concreto es que, por ejemplo, yo puedo encontrar de esta ecuación cuánto vale el valor de cupla máxima, ¿sí? Para lo cual hago la derivada de esta ecuación. Hago la derivada de la ecuación y cuando la curva se hace 0, derivada 0, igualo la derivada a 0 y encuentro el valor de S, el valor de S que aparece, S máximo y cupla máxima. La cupla máxima que aparece o se corresponde con el valor de S que produce la cupla máxima. ¿Está bien? Bueno, se lo dejo como un trabajito para la casa. ¿No? Ustedes saben derivar, ¿no? Bueno, en todo caso, después lo vemos, pero derivando esto y haciendo la derivada igual a 0, si hacemos la derivada de la cupla motora respecto de S igualada a 0, encuentro el valor de S que hace 0 la derivada y me da este valor. Coloco ese valor acá adentro y le saco el valor de cupla que corresponde para ese valor. ¿Está claro? Análisis matemático. Bien. De todas formas, después se los escribo directamente. Lo importante es lo siguiente. La expresión de la cupla, lo más importante de todo es que vemos aquí que la cupla motora de la máquina depende de la tensión aplicada. Al derivar también voy a encontrar que
la variación, el valor de R no incide en el monto, en el valor de cupla máxima. ¿Sí? Simplemente no aparece en la derivada. Entonces, la curva que representa a esta ecuación matemática es la siguiente. Vamos a hacerla ahora. Yo quería llegar hasta acá para que ustedes vean nada más que aparece que se calcula muy fácilmente que la cupla motora depende de la tensión al cuadrado. Bueno, vamos a hacer el gráfico de la cupla, que es un gráfico de este tipo. Clásico para los motores. Si yo pongo cupla motora acá tengo 0 cupla, y acá tengo N sub R. O si ustedes quieren, resbalamiento S. Lo concreto. Perdón, ya que estamos. ¿Entre qué valor y qué valores varía S? ¿Se acuerdan cuánto S? Yo no me acuerdo de haberlo dado en clase, pero lo doy ahora, por las dudas. S aquel igual N sub S menos N sub R sobre N sub S. ¿Está bien? Si yo grafico S en función de N sub R, ¿cómo es la curva? Vamos a hacerlo acá, porque es una curva sencilla. S en función de N sub R. Me acordé de eso porque puse N sub R o S. Bueno, justamente esta relación la quiero graficar. ¿Cómo varía S en función de N sub R? Fíjense, para N sub R igual a 0, el 0 está acá, 0 N sub R, S vale 1, NS sobre NS. Para NR0, S vale 1. Máximo valor. Y para NR, que es igual a NS, S vale 0. NR igual a NS, 0. ¿Cómo es la curva? Y bueno, esta es la ecuación. Es una curva lineal con tangente invertida. Es esta. Una recta. Vale, no me sale. Bueno, esta es la recta. Saplinski. No es costumbre errarle tanto. Acá, listo. Así varía S. Es una recta invertida, con pendiente invertida. S vale 0 cuando la velocidad del rotor alcanza la velocidad sincrónica. Y S vale 1 cuando la velocidad sincrónica, la velocidad del rotor es igual a 0. Bueno, esa es la variación de S. Si no lo habíamos dicho, queda dicho. Bueno, vamos a la cupla. La cupla motora es así. Para NR igual a 0, decíamos nosotros, el resbalamiento, NR igual a 0, el resbalamiento es 1. Entonces, si yo pongo NR creciendo por allá, el resbalamiento va a empezar a decrecer para acá. ¿Está claro, no? ¿Sí? O sea, NR tiende a NS, subiendo por allá, y el resbalamiento tiende de 0 a 1. O sea que la escala en S va a ser al revés. ¿Está bien? Bueno, cuando NR vale 0, el resbalamiento vale 1 y la cupla tiene un determinado valor que se llama cupla de arranque. Ese valor es el valor que genera el motor en el instante que yo lo enciendo. Cuando doy tensión al estator, aparece la tensión estatórica, ese B cuadrado que aparece en la cupla, aparece ahí en la ecuación, y adquiero un determinado valor. ¿Y qué pasa a partir de que el rotor comienza a moverse? N sub R comienza a aumentar, aumenta N sub R para allá, y S comienza a disminuir. ¿Está bien? Bueno, la variación de la curva, el otro punto de la curva va a ser cuando N sub R sea igual a N sub S, el resbalamiento es 0. ¿Está bien? Es decir, acá N sub R se hace, N sub R se hace igual a NS y el resbalamiento es 0 ahí. En ese 0, en ese caso el motor se detiene. Resbalamiento 0, desaparece la fuerza que produce el giro del motor. Bueno, esta variación es así, miren. Si esto es una vertical, la curva arranca de acá y hace esto.
aproximadamente. Esto es más así. Ahí está. Este es el valor de cupla de arranque. Entonces, la curva de cupla, la famosa cupla esa que nosotros es esta que está acá. Esta es la cupla motora en función de N sub R, la curva de la cupla. Hace una cosa así. Algunos motores la traen a este valor un poco más acá, o sea que es más vertical, otros lo traen más acá, etc. No importa. Lo interesante es que la variación de la cupla a medida que la velocidad rotor aumente, ojo, N sub R aumenta para allá, ¿está bien? Acá, en este punto, N sub R es igual a N sub S, alcanzó la velocidad de sincronismo. Ahí desaparece la cupla, se hace cero la cupla, ¿está bien? Cuando los rotor y campo rotante giran a la misma velocidad. Bueno, variación de cupla. Tiene los tres puntos importantes de la variación. Este que es en el momento del arranque, que es la cupla de arranque. Este que es el valor de cupla máxima, que es el que habíamos dicho que se podía calcular haciendo la derivada de la expresión, el valor de cupla máxima. Y este es el resbalamiento o velocidad rotórica, resbalamiento que produce la cupla máxima. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, este resbalamiento que produce la cupla máxima es el que está alrededor de un poquito más del 0,06, 0,07%, 0,06, 0,07. Acá es 0 el resbalamiento y acá es 1. O sea que si el resbalamiento para allá es, mire, si yo grafico de acá para acá, el S, resbalamiento, acá S vale 0 y acá S vale 1. ¿Está bien? Para que ustedes tengan los dos. Según lo que yo grafique, va a ser el gráfico se me va a dar la vuelta. Lo concreto es que este valor está alrededor de un 0,7, perdón, 0,007. O sea que este está puesto un poco más acá. Bueno, lo importante entonces es que la cupla varía de una forma, una curva bastante rara, que tiene los tres puntos importantes: el valor de cupla de arranque, el valor de cupla máxima y el valor de cupla cero, que en realidad, como habíamos dicho en la clase anterior, nunca llega a valer cero la cupla, porque siempre hay un mínimo valor de cupla necesario que exista para que el rotor gire. Aún estando el rotor libre, sin carga mecánica en el eje, gira, está rotando. ¿Se entiende? Entonces, la cupla nunca llega a ser cero, sino que en realidad es un poquito antes, digamos ya, ahí el motor queda girando en vacío, libremente. Nunca llega al valor de cero, la cupla. Bueno, en esta curva se diferencian dos zonas muy claritas. Una zona, que es esta, de la vertical acá, del valor de cupla máxima acá hacia acá, y del valor de cupla máxima hacia allá. O sea, este tramo de la cupla, este tramo de la curva y este otro tramo de la curva. En este tramo, el motor, este tramo constituye lo que se conoce como el tramo de funcionamiento inestable. Y este tramo es el de funcionamiento estable. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿cómo funciona el motor? Entonces, el motor hace así. Supónganse que el motor está libre de carga en el eje, libre. Bueno, aplico la tensión. Cuando aplico la tensión aparece que la cupla de arranque, este valor de cupla de arranque. El motor arranca, se mueve y comienza a aumentar la velocidad, disminuir el resbalamiento, y es así, aumenta la velocidad, tac, 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 y llega al valor de cupla máxima. Si está libre, el motor va a seguir acá, va a pasar por el valor de cupla máxima, o sea, va a generar la cupla máxima, y va a caer cercano a la velocidad sincrónica, y va a quedar funcionando con una velocidad, con una cupla de vacío. Esta cupla de vacío existe, necesaria para que el motor gire, si no, no anda. Si no, sin carga no se va a mover nunca el rotor. ¿Está bien? La cupla de vacío es la que se necesita que el motor desarrolle ¿para qué?
para vencer la cupla frenante producida por los rozamientos. ¿Está claro? Es decir, por la potencia de pérdida mecánica. El rozamiento se traduce en una potencia de pérdida mecánica. Esa potencia de pérdida mecánica es la que hace que aparezca una cupla trabajando en vacío para vencer esa potencia de pérdida, que es una potencia frenante del rotor. El rozamiento frena el rotor. ¿Está claro? Bueno, listo. Cupla de vacío. Acá. El tema es que ahora, si yo comienzo a cargar el motor, estoy acá, estoy en vacío, y comienzo a agregarle carga mecánica al eje, lo comienzo a frenar. ¿Qué hace el motor? El motor, que había venido hasta acá, comienza a ir para atrás en lo que sería la búsqueda de un nuevo equilibrio. Entonces, el asunto es así. Si esta es la curva del motor y yo tengo una carga mecánica que voy a aplicar al eje, la carga mecánica también tiene una curva de variación. Bueno, ahí decíamos, hay cargas mecánicas que aumentan o disminuyen o permanecen constantes, la cupla frenante permanece constante en función de la velocidad. Por ejemplo, las bombas. La bomba al comienzo ejerce una cupla superior hasta que la bomba también toma velocidad y su curva se estabiliza, su curva de cupla frenante para el motor. Hay otras que arrancan siempre a una determinada cupla frenante y se mantienen constantes. Entonces, normalmente hay cuplas que hacen esto, miren, las cuplas pueden ser así, así o así, recta. Distintos tipos de cupla de carga. Cupla de carga variable. Cupla de carga constante. ¿Sí? Bueno, supongo ustedes, el motor entonces había arrancado sin carga y se estabilizó acá. Supongan ustedes que lo cargo con esta cupla frenante. ¿Qué hace el motor? Y el motor comienza a aumentar la cupla, por supuesto, reduce la velocidad del rotor, aumenta el resbalamiento y se estabiliza en este punto. Queda estable. Desarrollando una cupla motora, este valor, para esta velocidad de rotación, para este resbalamiento. Queda en un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es un punto de equilibrio estable de la máquina. Suponga que en lugar de tener esta carga hubiese tenido esta otra. El motor arranca, sí arranca. Se va por acá, viene, cargo. ¿Con qué lo cargo? Lo cargo con este. Entonces, así. Acá esta es otro tipo de carga y va a tener otro tipo de punto de equilibrio distinto. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el motor? Si estaba en vacío, va a comenzar a subir, aumenta su cupla hasta encontrar el valor de cupla frenante, equilibra cupla aplicada, cupla frenante, se estabiliza, queda ahí, trabajando en ese valor a un valor NSUR menor, velocidad rotórica menor, resbalamiento mayor. Bueno, justamente esa condición de que en función de la cupla frenante el motor se estabiliza, justamente por eso se llama cupla, la zona estable del motor, funcionamiento estable. Desde el valor de cupla máxima hacia el valor de cupla cero. Es la zona estable de funcionamiento de la máquina. Ahí el motor queda estabilizado trabajando normalmente. ¿Qué pasa si de golpe y porrazo la cupla frenante aumenta por algún motivo? Por algún motivo y hace esto. Venía acá y hace tac acá. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el motor que estaba trabajando acá hace esto. Bien, pasa el valor de cupla máxima. Con el valor de cupla máxima no puede vencer el valor de cupla frenante, entonces se cae por acá. Y aparece en un punto de equilibrio que sería este. Entonces, se estabilizó acá. No, no se estabilizó. El motor ahí, superado el valor de cupla máxima hacia atrás, digamos, hacia el timer arranque, el motor hace esto y cae acá, y se queda acá. Y queda el motor acá. Rotor bloqueado.
rotor bloqueado. Si el motor viene y se cae, no se estabiliza, cae y se frena. Y queda acá frenado. Y queda rotor bloqueado, detenido, desarrollando ¿qué cupla? La cupla de arranque. Y acuérdense, la cupla de arranque, la corriente a rotor bloqueado era la corriente de cortocircuito. Entonces, en este punto, el motor queda trabajando a rotor bloqueado, tomando de la carga la corriente de cortocircuito de la línea, la corriente de cortocircuito y levantando temperatura. Y empieza a zumbar. Es un clásico, zumbido. Por eso, esta zona del valor de cupla máximo hacia velocidades de rotación 0 es la zona inestable de funcionamiento de la máquina. Esa es, digamos, la curva describe exactamente cómo funciona la máquina. Así tal cual describe. Bueno, esta es la zona estable es la zona de trabajo normal. Si yo estoy con un punto de cupla de carga dentro de la zona de cupla estable de la máquina, el sistema arranca, va a arrancar y va a funcionar. Ahora, si la cupla es mayor, entonces no, o se frena del todo o no arranca. Bueno, porque la otra, ¿cuál es? ¿Estamos acá con esto? Bien. Supóngase ustedes que yo agarre ahora y diga, bueno, en lugar de tener esta curva de cupla, así, tal cual, tengo una curva, tengo una cupla frenante que trabaja al revés, trabaja así, miren. Arranca de acá arriba, cupla frenante acá y hace esto. ¿Está bien? ¿Puede ser? Sí puede ser. Bueno, pregunto. Si yo tengo un motor cuya curva de cupla es esta y la cupla frenante, la carga mecánica en el eje tiene este tipo de variación en función de la velocidad, pregunto, ¿arranca o no arranca el motor? No arranca. ¿Está bien? Es decir, yo voy a tener el motor con esta carga conectada, está conectada al arranque, le doy tensión al motor, el motor va a quedar zumbando sin poder mover el rotor. Porque la cupla desarrollada, en este caso, la cupla de arranque es menor que la cupla frenante. Y el motor no arranca. Es decir, no va a llegar nunca a este lado. No va a pasar de acá para acá porque así no va. Si estuviese funcionando en vacío, y de golpe le cargo la cupla, el motor va a hacer esto. Como la cupla arranca de cero, velocidad cero, va a hacer esto, va a venir acá y se va a estabilizar acá de vuelta. No va a arrancar tampoco. Porque la variación de la carga está en función de la velocidad. Si el motor está girando libremente, estoy acá, y de golpe le aplico la cupla frenante, que de entrada, estando quieta, su cupla frenante está acá, entonces el motor no arranca tampoco. ¿Está claro? No arranca ni estando en vacío, ni estando, en el momento del arranque. Para hacerlo arrancar el motor en ese caso, lo que hay que hacer es arrancarlo al motor e ir cargándole, cargando que se vaya estabilizando. Ahora, si la carga sigue creciendo, como está creciendo esta, no se va a estabilizar acá, sino que va a pasar acá y se va a frenar de vuelta. Bien, espero que se haya entendido de dónde aparece la expresión de la cupla y sobre todo lo más importante de esta representación. Que acá, bueno, aparece un poco amontonada, pero porque le fuimos superponiendo explicaciones al dibujo. ¿Está claro, no? El otro tema que es interesante, porque ese tiene que ver también con el arranque al vacío y que se deriva del análisis de la curva de cupla, es que este valor de cupla máxima, la ubicación del valor de cupla máxima, es posible, factible de ubicarlo, sobre todo en los motores rotor bobinado. Justamente es una de las grandes ventajas que tienen los motores a rotor bobinado. ¿Por qué? Porque yo pudiendo variar el valor de
del rotor, lo que puedo hacer, incrementando la resistencia rotórica, hacer que este valor de cupla máximo se acerque al origen. De esa forma, puedo, con un motor cuya curva clásica nominal, digamos, es esta, a ese motor yo le varío la resistencia R y hago que este punto se desplace hacia acá. ¿Hasta qué punto? Hasta este punto. Entonces ahí sí, la cupla motora es mayor que la cupla frenante y el motor arranca. Bueno, eso es básicamente, vamos a hacer una esquemita de la variación para que quede claro, digamos. Decíamos, teníamos de vuelta la cupla, así, esto es cupla, motora, acá es NR o S para allá, acá está 0, la curva de cupla era esta, vamos a hacer cupla máxima, hace así, vamos a marcarla más, ahí está, cupla máxima. Este valor de cupla máxima corresponde a una resistencia rotórica R sub R, determinada. Si yo pudiera, por alguna forma, una conexión externa, incrementar R sub R, o sea, si yo pudiera hacer que R sub R aumente, lo que sucede con esta curva es esto. Esta curva se desplaza y hace esto. Entonces, tengo un valor de cupla máxima 1, un valor de cupla máxima 2 y un valor de cupla máxima 3. En última instancia puedo tener este de acá. Así. Cupla máxima 4. Acá tengo R sub R más R. R sub R más 2R. R sub R más 3R. R sub R más 4R, por decir. ¿Sí? Que se van sumando. O sea, la resistencia óhmica aumenta para allá. R sub R aumenta para allá. Es mayor. Este es menor que este es menor que este y este es menor que este. Y obtengo, entonces, en este caso, ¿qué se hace? Esto se llama el clásico arranque por los motores con rotor bobinado, el clásico arranque por reóstatos de arranque que se conectan al rotor bobinado. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan que hablamos del rotor bobinado que tiene tres, digamos, los comienzos de bobina del rotor bobinado están conectados a anillos rozantes y a esos anillos rozantes se les podía agregar un carbón para vía externa tener un reóstato de arranque. Bueno, ese sistema, que vamos a hacer un dibujito, lo que logra hacer es incrementándole valores de resistencia óhmica al valor de resistencia rotórica que ya de por sí tiene el motor. Arranco de un valor de cupla máxima 1, incremento la resistencia, me muevo a un valor de cupla máxima para acá, me incremento la resistencia de vuelta y voy, el valor de cupla máxima se traslada hacia el arranque. Acá tengo el arranque 1, arranque 2, arranque 3, arranque 4, arranque 4, arranque 3, arranque 2 y arranque 1. Así. La cupla de arranque va creciendo. Bueno, entonces, el reóstato que hace, arranca con esta resistencia máxima en el rotor. Cuando el motor hace esto, miren, arranca y se traduce acá, hago tac, saco el valor de resistencia y la cupla pasa acá. Vamos a hacerlo con otro color. Voy a ir haciendo esto. Y se estabiliza. Es decir, arranco con máxima resistencia, quito una porción de resistencia, paso a la segunda curva, quito una porción de resistencia, paso a la tercera curva, quito la última resistencia, paso a la cuarta curva, que es la definitiva, y acá tengo, supongamos, esta cupla frenante, así, como la que habíamos dibujado hoy. Entonces sería hasta acá.
arranqué con una cupla mayor que la cupla frenante acá, arranco con una cupla mayor, ¿sí? Como esta comienza a disminuir, vengo acá, acá paso a esta, acá paso a esta, acá paso a esta y me estabilizo acá. ¿Está bien? Y el motor queda funcionando en este valor. Supero de esa forma la zona inestable de funcionamiento de la máquina. ¿Está bien? Bueno, hasta acá llegamos por hoy y vamos a continuar un poquito más, así trataremos de terminar con el motores asincrónicos. Nos vemos.